de la Semana de Cultura Laboral en su sesión virtual. Daremos inicio a lo que es ya la transmisión de esta segunda sesión. Doy la palabra para que nos dé la bienvenida y la presentación de nuestra ponente que estará el día de hoy, al subsecretario Rito Vargas. Él es subsecretario de Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Muy buenos días, Rito. Bienvenido y tienes el micrófono. Muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a nuestra ponente, a todos ustedes, amigas y amigos, empresarios, productores, líderes del sector educativo, compañeros funcionarios estatales y municipales y público en general. Les doy la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que nos acompañan de manera virtual en el segundo día de la Semana de la Cultura Laboral, dirigida al sector agroalimentario por su presencia. Muchas gracias. Seguramente muchos de ustedes estuvieron el día de ayer acompañándonos, estuvieron tanto en el acto inaugural como en la presentación de la primera ponencia, que fue una ponencia muy buena, un tema muy interesante y de vanguardia para el sector. Y hoy tengo el honor de presentar a nuestra ponente, Elizabeth Echeverry Saldarriaga, con el tema Guía práctica para implementar la norma 035 STPS 2018, expresándole de antemano nuestro profundo agradecimiento por su participación. Y me voy a permitir presentarles el currículum de nuestra ponente. Inicio con darles a conocer su formación académica. Tiene maestría en Ingeniería Industrial, maestría en Ciencias Gerenciales con especialidad en RRHH, es licenciada en Administración de Empresas, actualmente cursando el doctorado en Proyectos de Sistemas de Gestión de Calidad. Y en cuanto a su experiencia laboral, ha estado desarrollando no solo a nivel nacional, sino internacional, tanto en el sector privado como en el sector público gubernamental. Es consultora y capacitadora en temas como calidad, seguridad e higiene, norma 035 STPS, perfiles por competencias, competencias laborales, manuales, perfiles de puestos, manuales organizacionales, auditorías, diseños curriculares y todo lo referente al recurso humano, auditoría en sistemas de calidad ISO. Es docente en carreras de licenciatura, ingenierías y maestrías en la UTL, La Salle Bajío, Universidad Meridiano. Ha participado en diferentes conferencias, talleres y seminarios. Y continúo con el objetivo de la ponencia, donde él o la participante obtendrán las bases para determinar correctamente qué factores de riesgo psicosocial existen en su entorno laboral y cómo desarrollar planes de acción orientados a cumplir lo establecido en la norma. Pues una vez presentado el currículum podemos darnos cuenta de la vasta trayectoria y que sin lugar a dudas por su gran experiencia será un tema por demás interesante e importante para todos nosotros. Sin más preámbulo, los dejo con nuestra ponente, no sin antes agradecerles nuevamente a todos ustedes por su participación y desearles un excelente día. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Espero que de verdad en estos pocos minutos que vamos a estar trabajando, en esta hora y media, podamos tratar de entender un poco más la norma 035. Me permito compartir con ustedes la pantalla. Bien, entonces comenzamos. Es una guía práctica en la cual nosotros vamos a estar trabajando lo que es la parte de la norma. Todos sabemos
que la norma viene para ayudarnos a mitigar los factores de riesgo psicosociales que tenemos dentro de las organizaciones, indistintamente del giro en el que nos encontremos. Ya me hicieron el favor de dárselos, así que comenzamos con lo de qué es el contenido. ¿Qué debes saber sobre la norma? Algo básico y esencial, cómo debemos de aplicarla, los mitos y realidades que tenemos dentro de la norma, y tenemos un área de preguntas y respuestas en las cuales será al final de la presentación. Dentro de lo que es el contexto de la norma, cuando hablamos siempre de los factores de riesgo psicosociales, generalmente nos vamos a empresas o de servicio o de producción manufacturera. Y la parte del sector que se debe de considerar, que es a nivel internacional y mundial todo, no lo estamos trabajando como si fuera una parte esencial del sector agroalimentario, sino que lo vemos como si fuera nada más del sector servicio o del sector de manufactura. Sin embargo, como es evidente, los riesgos psicosociales se presentan en cualquier giro, en cualquier sector económico, independientemente de la cantidad de personas que tenga la empresa. Esto es necesario saberlo porque en esta parte del agro estamos desamparados en muchas cosas y es necesario que esta norma se regule para que pueda llevarse a cabo a través del sector agroindustrial. Es también importante en los puestos de trabajo de empresas que pertenezcan a este sector, cuando se introducen las nuevas tecnologías, a veces decimos, bueno, vamos a tratar de meter tecnologías nuevas, cargas de trabajo que empezamos a manejar dentro de los jornaleros o las jornadas de trabajo, pero sin embargo descuidamos el sector de el área de los factores de riesgo psicosociales que se producen por a veces introducir tecnologías nuevas y que no está capacitado el personal para llevar a cabo las mismas. Otra de las cosas que es importante observar cómo estos riesgos se manifiestan y cómo se hacen evidentes según la seguridad que tenemos dentro del campo. No menos importante el que estos trabajos generalmente se realizan de forma monótona y repetitiva para ellos y eso también produce un estrés en ellos. Las producciones inadaptadas a veces, las condiciones climáticas, las condiciones en las cuales se desarrolla las empresas del agro, la cantidad de tareas a veces que tenemos que desarrollar dentro o que le cargamos al trabajador dentro de las áreas del agro. Bien, comenzamos ahí. La parte que debes saber sobre la norma, pues es lo primero que tenemos que tener en cuenta realmente es que esta norma de riesgos psicosociales tiene 3 puntos de atención o 3 elementos básicos que muchas veces difieren con lo que nosotros estamos desarrollando o ampliando dentro del sector. El primer elemento es que tenemos que aprender a identificar cuáles son esas causas, esos riesgos, lo que nos está generando el estrés laboral dentro del área de trabajo. El segundo es atenderlo. Una vez que lo identificamos, ¿cómo lo vamos a atender? Vamos a tener que atenderlo dependiendo de los riesgos que se encuentren o se identifiquen dentro de la primera etapa. Y la tercera y última es cómo vamos a determinar qué accidentes y enfermedades provocan estas acciones dentro del contexto del área laboral. Antes de comenzar con el cumplimiento, tenemos que identificar qué es un factor de riesgo y qué es un riesgo psicosocial. Un factor de riesgo psicosocial lo trabajamos nosotros desde la causa y los riesgos lo que nos contribuyen. Entonces, de acuerdo a la organización, y me permito leerlo, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, los riesgos psicosociales son aquellas características de condiciones de trabajo que afectan, lo dice claro, características que afectan la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se les llama estrés. ¿Qué me genera a mí? Bueno, sobre las personas, consecuencias psicosomáticas, psicológicas y conductuales. Sobre las organizaciones, ¿cuál es el afecto o el problema que se presenta dentro de las organizaciones? El ausentismo, el descenso de la productividad y la pérdida del capital humano. A veces tenemos personas muy valiosas dentro de la organización y por estos contextos que no hemos podido aprender a medir o a tener en consideración, estas personas se nos van. Y sobre la sociedad, pues genera costos médicos, costos humanos y pérdida en la competitividad. ¿Cuáles son estos factores, estos riesgos psicosociales que podemos identificar? Pues el estrés, la violencia laboral, el mobbing, el acoso, aunque en la norma, quiero aclarar, en la norma 035 el acoso sexual no está implícita como tal, pero en la 030 sí, en la 025 también, y entonces es un contexto.
Finalmente, ese acoso sexual también nos interfiere en la parte de los riesgos psicosociales. La inseguridad contractual es uno de los puntos más delicados que en la zona del agro, pues es uno de los puntos medular, lo que es la parte de la seguridad social y la contratación que deben de tener o la confianza que se tenga dentro de los convenios de trabajo. El conflicto trabajo-familia o familia-trabajo, que también es uno de los que nos llama la atención. Acá en este sector en específico se presenta muy a menudo. Recuerden que muchos de los jornaleros o las personas que trabajan dentro del sector, pues se llevan a la familia a los trabajos, o sea, están en el campo trabajando toda la familia. Y eso pues también está rompiendo de alguna manera o está conflictuando la relación trabajo-familia. Problemas de salud que se vienen a adicionar referente a que, pues a las mismas prácticas o cargas de trabajo que tienen las personas dentro del área o del centro de trabajo. Dentro de lo que son los factores de riesgo psicosociales, son aquellas características de condiciones de trabajo que afectan a la persona a través de los mecanismos. Por ejemplo, una vez que yo ya he adquirido un riesgo psicosocial, como es, por ejemplo, la interferencia entre la familia y mi trabajo, pues yo empiezo a sentirme más ansiosa, puedo inclusive tener problemas en casa, ya no quiero regresar a la casa, en fin. ¿Qué me va a generar a mí? Pues bueno, a mí me va a generar un problema de salud, pero en mi trabajo puedo generar falta de una buena organización en la cual también me puede afectar ese mecanismo, las relaciones interpersonales con los mismos compañeros con quien me toca trabajar, los problemas de rol, a veces no sé realmente quién es el que está al mando porque tengo tantos jefes que no sé realmente a quién le tengo que prestar realmente la atención directa y eso entorpece las relaciones dentro del área laboral. Desarrollo profesional y personal, ¿qué tanto este sector agrario le da a su gente la posibilidad de salir adelante, ¿no? Con un buen plan de carrera, un buen plan de desarrollo para que esta gente, a su vez, muchos no saben ni siquiera leer. Ya con eso genera un estrés porque ellos no saben qué están firmando o qué es lo que tienen que hacer. Muchos lo saben porque ya las condiciones del trabajo así lo han requerido y lo han aprendido de forma empírica, pero no saben realmente a qué se refiere. Inseguridad contractual es uno de los problemas que más se presenta. Problemas con las funciones en el trabajo. No tenemos descritas las tareas claras. A veces nos falta describir bien esas actividades, que la gente lo entienda. Grado de control. Perdemos muchas veces el control en esta área. ¿Por qué? Porque tenemos factores ambientales externos que nos impiden que nosotros podamos tener un grado de control sobre las actividades. Sin embargo, debería de existir los planes para poder evitar que esta pérdida de control o esta falta de control se lleve a través y genere un factor de riesgo psicosocial. Sobrecargas de trabajo. Hay jornaleros que empiezan desde las 5 de la mañana, son las 10 de la noche y todavía están trabajando porque salen de su casa, de su trabajo y llegan a su casa y continúan con los animalitos que tienen, con el sembrado que tienen, en fin. Esto también les genera a ellos pues una carga de trabajo adicional, más las jornadas extenuantes que tienen en el campo. Las máquinas, equipos y herramientas en malas condiciones, a veces no le damos las herramientas necesarias y esto se ve en todos los sectores. Bien, esto no solamente es un sector, estos son a nivel general, todos los sectores. Si yo les digo que en el sector del servicio encontramos lo mismo, sobrecargas de trabajo, maquinarias, equipos en los cuales ni siquiera tenemos para poder prestar un buen servicio, en la parte de la producción igual, tenemos a veces maquinarias que ni siquiera sirven o en su defecto nos perjudican la línea de producción. Bien, voy a proyectarles un pequeño video para aterrizar lo que es la prevención de riesgos psicosociales, que no demora más de 4 minutos. Proyecto. Los riesgos psicosociales son las consecuencias psicológicas, físicas y sociales negativas que se derivan de deficiencias en el diseño, organización y gestión del trabajo. No existe un listado cerrado y reconocido de los tipos de riesgos psicosociales, pero algunos de los más frecuentes son los siguientes: estrés laboral, violencia laboral, acoso laboral, acoso sexual, inseguridad contractual, síndrome burnout, conflicto familia-trabajo y trabajo emocional.
Existe cierta confusión entre los riesgos psicosociales y los factores de riesgo psicosocial. Podemos entender los riesgos como las consecuencias y los factores de riesgo como las causas. Los factores de riesgo psicosociales son aquellas características de las condiciones de trabajo y sobre todo de su organización, que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos, a los que también llamaremos estrés. Dentro de los factores de riesgo psicosocial podemos encontrar los relativos al entorno de trabajo, como pueden ser las condiciones ambientales y el diseño del puesto de trabajo. Los relativos a la organización de tareas y funciones, como puede ser el ritmo de trabajo, la monotonía, la carga de trabajo, el nivel de responsabilidad. Factores de organización del tiempo, como pueden ser las pausas y duración de la jornada, la flexibilidad de horarios y los trabajos a turnos. También tenemos la estructura de organización del trabajo, como puede ser la participación y decisiones del trabajador, el estilo de mando, la comunicación en la empresa, las relaciones personales y el apoyo social. Y por supuesto también los factores personales del trabajador. La exposición a los riesgos psicosociales puede provocar efectos negativos tanto en los trabajadores como en las organizaciones, y a largo plazo también genera un impacto negativo sobre la sociedad en su conjunto. Estos efectos sobre las personas pueden tener consecuencias psicosomáticas, psicológicas y conductuales. Sobre las organizaciones generan absentismo, descenso de la productividad y pérdida de capital humano. Y sobre la sociedad genera unos costes médicos, costes humanos y pérdida de competitividad. Los riesgos psicosociales pueden afectar potencialmente a todos los sectores productivos, sin excepción alguna, y a todos los niveles de la empresa. Los empresarios tienen la obligación jurídica de proteger en el lugar de trabajo la salud y la seguridad de sus empleados y de protegerlos contra los efectos del estrés y otros riesgos psicosociales. La empresa debe evaluar los riesgos y adoptar medidas preventivas antes de que sus trabajadores caigan enfermos. También es necesario informar y formar a los trabajadores sobre dichos riesgos. Y por último, una adecuada vigilancia de la salud permite detectar la aparición de síntomas en los trabajadores. Solicita a tu servicio de prevención la realización de la evaluación de los riesgos psicosociales mediante la aplicación de un método válido. La gestión del estrés suele ir dirigida a las personas y no a las organizaciones. Sin embargo, la clave para prevenir el estrés laboral y los riesgos psicosociales reside en la organización y la gestión del trabajo. Prevenir las consecuencias del estrés laboral es mejor que reaccionar una vez que se han producido. Algunas medidas eficaces para prevenir el estrés laboral son definir las funciones del puesto, realizar una planificación adecuada del trabajo, realizar pausas y descansos durante la jornada laboral, garantizar condiciones ambientales saludables, recompensar a los trabajadores por un buen rendimiento, fomentar la participación de los trabajadores y conceder a los trabajadores la posibilidad de controlar su trabajo. En el video se resume todo lo que habíamos comenzado desde el inicio de la conferencia. Sin embargo, nos queda muy claro que no es dirigido a un solo sector y que esto no es solo para la organización, es para todos. Tratemos de ver la norma lo más amigable posible. La norma no es solamente por un cumplimiento, vamos a verlo desde el aspecto humano, es para mejorar un entorno organizacional. Ese entorno organizacional favorable, de acuerdo al artículo 3 en la fracción 11 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, nos va a dar a nosotros la oportunidad de que nuestra gente tenga un sentido de pertenencia. Dentro de lo que es esta norma, nos ayuda a que tengamos o implementemos acciones que nos permitan tener sentido de pertenencia en las organizaciones. Mire, no hay nada más desagradable que una persona que ni siquiera sabe o no quiere el lugar de trabajo. Entonces, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu sentido de pertenencia? ¿Cómo tienes puesta esa camisa con esta empresa o con el sector en el que estás? La formación adecuada para realizar las tareas. Por eso es importante, siempre hago el énfasis, es muy importante desarrollar las actividades, poderlas desarrollar con las mismas personas que las están realizando. ¿Por qué? Porque si yo hago un manual de trabajo basado en lo que yo considero que debería de ser, no está bien, ya lo estoy haciendo mal. Debo de hacerlo con la persona que ejecute esa acción. Por ejemplo, si una persona está en el campo y le toca la parte o el área donde tiene que recoger la cosecha, le enseñaste a esa persona, en algún momento le hiciste cómo debería de recogerla, cuánto es el tiempo que
debe de llevarse, dónde puede estar sus áreas de oportunidad, su descanso, en fin, la forma adecuada de realizar esa tarea. Las definiciones precisas de las responsabilidades para los trabajadores en el centro. Realmente nosotros también como trabajador, así como el empleador tiene una responsabilidad, nosotros también tenemos una responsabilidad. La participación productiva y la comunicación con los trabajadores. La comunicación asertiva es muy importante en cualquier medio, sobre todo en en el cual contamos con personas de diferentes niveles educativos, o inclusive gente que no ha logrado llegar a estudiar en ningún nivel, y nosotros necesitamos aprender a comunicarnos con él. No es colocarle una persona que le grite más fuerte y que por eso lo respetan, sino colocar realmente o tratar de buscar un mediador o una persona que le llegue a esta gente. Distribución adecuada de cargas de trabajo en las jornadas regulares según la Ley Federal del Trabajo. Nosotros tenemos que adaptarnos, nosotros tenemos que ayudar a esta gente a que genere una acción a favor ¿De qué? De que las jornadas sean realmente reguladas por la Ley Federal del Trabajo y que no se exceda de eso. La evaluación y el reconocimiento del desempeño. A nosotros, a todos nos gustan que nos reconozcan, así como también nos llaman la atención por algo, pues también es importante que nos reconozcan lo que hacemos. No es necesario tener quizás un premio todo el tiempo económico, pero a veces las acciones de te felicito, muchísimas gracias, lo hiciste muy bien, son palabras mágicas que pueden mejorar la condición del trabajador. ¿Qué influye en ese entorno entonces favorable que quiero para todos? Un ambiente interno, pues los sueldos y prestaciones que sean adecuados o llevados alineados con lo que es la seguridad social para ellos, que es muy importante. Creo que es uno de los sectores de verdad donde tenemos ese problema en la seguridad social. Liderazgo y supervisión, ¿quién los está llevando a cabo? Si el capataz realmente está preparado para llevarlos, para poderlos mantener en el contexto. La comunicación, ¿cómo la estoy haciendo? Las herramientas de trabajo, les decía al principio en la introducción, a veces les ponemos herramientas muy buenas, nosotros compramos, por decir, una máquina y esa máquina es maravillosa, hace corte, la cosecha y todo, pero no los preparamos, no los capacitamos. Entonces, ¿qué sucede? Ese trabajador se estresa porque no sabe manejar la máquina, no tiene idea de qué es lo que va a hacer, ni puede ser productivo porque tampoco se le dio a él la oportunidad de aprender sobre la parte del manejo de la máquina y le generó un estrés. Ya con eso empezamos, es que no me sirvió comprar la máquina. No, sí te sirve, pero no capacitaste a la persona. Condiciones de trabajo. Sabemos que en el agro, acá las condiciones de trabajo son muy variables. Los tenemos inclusive por los factores ambientales, inclusive la sequía puede producir estrés en ellos y en los dueños. Y eso, ¿cómo lo podemos mejorar? Pues bueno, sinceramente tenemos espacios donde ellos puedan tomar sus alimentos en sus debidos horarios sin que estén a la intemperie. Tenemos algo para que ellos se resguarden en caso de una lluvia o que tengan tengamos todo el sol y no haya ni siquiera una planta donde refugiarse. En fin, ¿cómo estamos llevando a cabo esas condiciones? Le estamos dando las herramientas, la integración en el grupo. Cuando hablamos de integración en el grupo, muchas veces el hecho de ser de una ciudad a otra, también hemos visto que ha sido un conflicto a la hora del trabajo. Es que yo soy de tal parte y pues así se hace, ¿no? Entonces, o por ideologías que tenemos dentro del contexto cultural, económico o de religión o política. Esas cosas deberían de eliminarse. Nosotros en un trabajo debemos de ser neutros. ¿Para qué? Por poder lograr una integración de todas las personas que sepan o que se manejen dentro del entorno. Capacitación, entre otras. Yo soy partidaria de que las capacitaciones no es un gasto, es una buena inversión. Finalmente, como inversión, todo tiene un riesgo y eso nos permite a nosotros ayudar a esta persona a sentirse o a tener un sentido de pertenencia más con la empresa a la que está trabajando. ¿Qué influye en el ambiente externo? Pues nuestra situación geográfica. Vemos que en esta parte del agro, pues como les digo, la situación a veces geográfica, la luz, el clima, la forma como vivimos, la misma cultura de la comunidad. Tenemos comunidades donde es muy difícil porque está muy arraigada lo que es la parte cultural. Y eso también pues es un factor que influye si podemos o no mejorar ese entorno laboral. Nuestro círculo social, la familia, los amigos, las condiciones con las cuales ellos viven, los medios de comunicación. Hay
partes o regiones donde realmente carecen de luz o de agua, de alcantarillado, en fin, ni siquiera ellos tienen. Entonces, eso también les va generando a ellos el estrés a la hora de trasladarse a las zonas de trabajo donde deben de estar, los mismos medios para trasladarse. La cultura del hogar, les dije al principio, hay comunidades donde su arraigo cultural, su forma de trabajo es muy arraigada a sus costumbres. Entonces, tratar de introducir una norma nueva o una forma de trabajo cuesta mucho o se conflictúa con la parte de las tradiciones y costumbres. Bien, entrando en la norma tiene 11 partes o 11 criterios en los cuales debemos de desarrollarnos para poderla entender. Sin embargo, nosotros solamente nos vamos a enfocar en lo que son las obligaciones y las medidas preventivas. El primero es el objetivo de la norma, campo de aplicación, las referencias de qué normas vienen y quiénes la complementan, las definiciones, obligaciones del patrón, de los trabajadores, cómo identificamos y analizamos los factores, qué medidas debemos de tomar o acciones, unidades de verificación, procedimiento y la vigilancia. ¿Qué es el objetivo de la norma? ¿Cuál es el objetivo de la norma? Pues miren, establecer criterios y procedimientos. La norma viene para ayudarnos a identificar los factores de riesgo, identificar y canalizar los factores de riesgo psicosociales. La gente piensa que la norma viene a ser un peso más y que yo tengo que invertir más para poderlo lograr o que tengo que hacer acciones que permitan mejorar la salud mental de alguien. No, la norma solamente me dice, identifica y canaliza. ¿Cómo lo identifico? Bueno, voy a integrarlo a través de las evaluaciones y los procedimientos y los criterios que tiene la norma y está para integrar, procesar, evaluar y difundir una condición favorable de trabajo para todos. ¿A través de qué lo voy a lograr? Pues lo voy a lograr a través de la evaluación, el análisis de estas evaluaciones que hacemos y de identificar tanto los factores de riesgo psicosociales como los riesgos psicosociales. ¿Todo esto para qué me lleva? Pues me va a llevar a mí a promover entornos de trabajo favorables que me va a ayudar a mitigar pues el estado que tienen mis trabajadores en cuanto a la parte psicológica que manejamos dentro o el estrés que se lleva dentro de eso. ¿Para qué todo esto? A veces decimos, pues bueno, voy a gastar más tiempo en esto y voy a tener que habilitar acciones. Pues miren, si nosotros lleváramos a cabo desde un principio las formas de trabajo y se estableciera de manera clara, no tendríamos por qué estar con tanto problema a la hora de implementar la norma. Mucha de la norma, por eso tiene la parte de sus regulaciones, pues la 030, que está impresa en salud y seguridad industrial, tenemos también lo que es la parte de la 025, que aunque no es obligatoria, es de desigualdad y todas estas normas van acompañándonos. Entonces, no es que si yo cumplo con la 035, cumplo con todas, sino que si yo estoy empezando a mejorar el ambiente de trabajo a través de lo que es el desarrollo y la implementación de estos procedimientos nobles, amigables con la empresa, pues voy a desarrollar la 035 de manera más fácil, sin necesidad de tener algún problema o conflicto con las demás normas. ¿Cuál es el alcance? El alcance es a nivel nacional, todo el territorio mexicano y se aplica por centro de trabajo. Entiéndase que un centro de trabajo, por ejemplo, una empresa tiene 4 centros de trabajo, pues es por cada centro de trabajo. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante. No todos los centros de trabajo están en la misma área. Entonces, cada centro de trabajo es muy particular. Tiene acciones o condiciones que son diferentes y esas son las que la norma me dice definitivamente que es a la medida del centro de trabajo, que eso es lo más importante. ¿Y cuáles son las obligaciones del patrón? Bien, dentro de las obligaciones del patrón está establecer realmente por escrito, mantener y difundir la política. Y me van a preguntar, ¿cómo entonces hago la política? Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es la evaluación, un diagnóstico, un recorrido, hacemos la evaluación del centro de trabajo según el número que más adelante lo van a ver y posteriormente en base al resultado de esa evaluación voy a poder establecer por escrito e implementar y difundir la política de riesgos psicosociales. Luego, ¿qué tengo que hacer? Identificar aquellos trabajadores que han sido o que están siendo expuestos a eventos traumáticos severos, ¿como cuáles? Por ejemplo,
una explosión, un atraco, estar o presenciar. Como ahí en Subaque hubo un familiar donde se murió el papá, la mamá y 4 hijos. Luego, perdón, ya le voy a contestar, denme la oportunidad, tenemos la Y parte su esposo se le enfermó de COVID y que lo saca, y que se lo lleva a su casa y que se va con un privado y le identificar dio todo el medicamento, compró un nebulizador y el entorno. lo rescató de la muerte, Ortiz. Buenos días. Les pedimos a todos cerrar su micrófono, lo tenemos cerrados ahorita. Se está escuchando una voz. Aprovecho para pedirles que todas las preguntas las pueden hacer por el chat. Al final de la presentación vamos a darle contestación a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Establecer un programa de prevención. Si yo ya evalué, identifiqué y logré conformar un equipo de trabajo para poder empezar a establecer un programa o un plan de acción, entonces voy a empezar con mi gente a difundir esas medidas dentro del área de trabajo. Realizar un entorno o tratar de buscar las acciones que me promuevan ese entorno favorable. No se debe de hacer todo esto que les estoy diciendo si no tenemos realmente comprometidos a la gente para que se involucren en la norma. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir cuáles son las obligaciones del patrón. También les puedo decir cuáles son las obligaciones que más adelante van a ver de nosotros los colaboradores. Pero ¿qué pasa si no hay una buena comunicación? ¿Qué pasa? No voy a tener un entorno favorable. Debo de realizar acciones que promuevan ese entorno. Y una de esas acciones empieza con la comunicación. Entonces vamos a generar ese medio de trabajo entre lo que es el patrón y los colaboradores. Establecer mecanismos seguros y confidenciales. Miren, a veces nosotros no tenemos la confidencialidad de mantener resguardado en las empresas lo que es de la empresa y nos traemos a la casa lo que es de la empresa y viceversa. No se debe de mezclar. Nuestros problemas en casa son unas cosas y lo que es de la empresa otro. ¿Qué pasa con el sector agroalimentario? La gente del campo por lo general es muy comunicativa en esas partes, entonces empiezan a hablar de una cosa, de la otra, de cómo el patrón hace esto o cómo lo deja de hacer, o qué tiene o qué no deja de tener. Si nosotros establecemos mecanismos en los cuales le digamos a ellos y les informemos que hay cosas que están dentro de la protección de la confidencialidad, como que, no, es que a mí me mandó al médico el patrón porque dijo que tenía una enfermedad y empiezan a comentarlo. Esa parte es la que tenemos que tener muchísimo cuidado con los colaboradores, pero también desde la parte del patrón. Si el patrón lo sabe, no debería de por qué o tener una divulgación de esa situación de ese colaborador. También tenemos que establecer un programa para la atención y control de esos factores de riesgo y practicar exámenes médicos. La norma no obliga a que le hagan una evaluación psicológica al trabajador, pero cuando el trabajador sí ha presenciado o está en una situación de un evento traumático severo, sí debe de no solamente que analizarlo, sino hacer cumplir que se haga una evaluación para poder revisarlo. También eso está en la norma 030, así que no hay, o en la Ley Federal del Trabajo, así que no hay una obligación por la 035, pero sí está condicionada por las otras normas y reglamentos que conlleva la Ley Federal del Trabajo. Ahora, saliendo de nuestro patrón, vámonos a nuestros colaboradores. ¿Qué pasa con los colaboradores? Bueno, con los colaboradores tenemos informar sobre prácticas opuestas al entorno. ¿Yo tengo obligación? Sí, yo también tengo obligación. Y una de ellas es informarle al patrón o a los jefes que hay un entorno o hay una práctica que no es favorable dentro. Puedo, ¿por qué no proponer si yo estoy viendo que hay una condición desfavorable de trabajo y a su vez denunciar actos de violencia? Muchas veces omitimos porque, yo no me voy a meter en problemas. ¿Para qué lo digo? ¿Por qué voy a decirlo? Mejor no digo nada. Bueno, dentro de la norma se establecen mecanismos como buzón de quejas, en fin, que nos pueden ayudar a mitigar esta parte. Observar todas las medidas de prevención que se establezcan. Si en la organización se lleva a cabo unas medidas y se le dice al personal que esas medidas se deben de cumplir, hay que cumplirlas.
hay que cumplirlas para poder nosotros trabajar y es una obligación del trabajador cumplirla. Tenemos también abstenerse de realizar prácticas que sean en contra de un entorno. Estos que incitan a la violencia, a los que les gusta hacer bromas pesadas que empiezan a generar conflictos, los que se burlan de los demás, en fin, todas estas personas que van generando un entorno desfavorable. Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosociales. Aquí es muy importante. A veces nosotros no llamamos a los colaboradores para que nos ayuden a identificar y creemos que porque nosotros somos los dueños del negocio conocemos todo. Mire, lo más importante es que ellos se vean involucrados para que puedan mejorar las condiciones. A veces en el campo tenemos eso. Ellos saben muy bien cuáles son los factores de riesgo que tienen dentro del campo, como el uso de maquinarias, plaguicidas, en fin, todas aquellas cosas que condicionan ese ambiente de trabajo. Sin embargo, nosotros no les damos las herramientas, pero tampoco les preguntamos. No lo estamos haciendo partícipe y se nos va a dificultar a la hora de que ellos puedan cumplir con estas obligaciones. Y por último, tenemos participar en los eventos de información que proporcione el patrón. Dentro de esas condiciones que acabo de hablarle, los factores que va a analizar específicamente son las condiciones en el ambiente de trabajo, la norma 035. ¿A qué se refiere? Pues a las situaciones peligrosas o inseguras, deficientes que tengan el trabajador y que exija, en este caso, la forma correcta como debe llevarse a cabo. Una de ellas en el sector del agro es la maquinaria agrícola, la motosierra. Por ejemplo, hay trabajadores que tienen que estar realizando tareas o actividades con ellas, pero no tienen ni los equipos de seguridad para lo mismo, o la motosierra ya está tan mala, tan dañada, que genera un conflicto a la hora de que ese trabajador tiene que estar cada rato con una llave, con algo, acomodándola. Entonces, eso le va generando una condición de ambiente, de trabajo inseguro y deficiente. Los incendios por manipulación de sustancias inflamables o productos. Recuerden que en el campo tenemos productos químicos como plaguicidas o fertilizantes que también van deteriorando la salud física del trabajador y el contacto con ellos pues puede generar en algunas situaciones alergias u otras incomodidades que el trabajador no dice o no manifiesta para no perder el trabajo por la inseguridad contractual que tiene. Contacto habitual con animales. A veces tenemos no solamente la parte del agro, sino que también pues tenemos la parte agropecuaria en la cual tiene que instalarse o tiene que hacer doble función, que es para más o menos dentro de las cargas de trabajo. Medio ambiente o el lugar, manipulación y los cambios climáticos. Para ellos pues esos son los factores o las condiciones del medio ambiente en el cual se desarrolla. Sus cargas de trabajo. Son exigencias que se le impone al trabajador, sin embargo, a veces rebasan la capacidad del trabajador. Queremos que personas con ciertas condiciones físicas efectúen trabajos en los cuales tienen un peso superior al permitido para la carga y a eso adicional no tienen ni siquiera una faja para poder cargar. Entonces, eso se les va agudizando y les vamos generando no solamente entonces ahora que vayas a arar en la tierra, sino que también recojas y que también vayas y empieces a introducir en los camiones o a cargar los camiones. Eso te va generando cargas excesivas de trabajo y que exceden la capacidad de esta persona. Hay que preocuparse por la cantidad de trabajo y que sea repartido de forma equitativa. Si tengo 5 jornaleros o tengo 4 líneas y en esas líneas tengo cada una con 5, pues que sea equitativo la medición en la cual cada uno debe de recoger el producto. La cuadrilla, el equipo de trabajo debe estar integrado por un número muy equitativo para que puedas llevar esa carga o nivelar esa carga de trabajo. La falta de control sobre el trabajo es otro de los factores que analiza la norma. ¿Cómo es realmente la forma en que influye en el que no sea un control positivo dentro de las exigencias que nosotros le damos a nuestros colaboradores? ¿Cómo es la toma de decisiones? ¿Hasta dónde puede llegar un colaborador a tomar una decisión en un momento determinado? Se debe informar a cada trabajador, en especial a incorporarse a una actividad. ¿Qué es los cambios que se producen cuando viene una persona nueva, cuando hay que integrar un nuevo líder o jefe dentro del área? ¿Qué se tiene que hacer y cómo se debe de hacer para poder cumplir entre todos?
A veces en esta parte colocamos al que más grite, como les decía al principio, el que más voz tenga, ¿para qué? Para que los trabajadores se asusten y hagan las cosas. No, no es lo ideal. Lo ideal es una persona que de verdad sea empática con la gente, que tenga un acercamiento, que tenga un valor, pero que el valor y el respeto se lo ganen, no que le tengan pavor y el respeto sea por temor, no por el respeto ganado. Eso es importante dentro de las áreas de trabajo. Jornada de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido por la Ley Federal del Trabajo es otro de los factores que se analizan dentro de esto y representa una exigencia del tiempo laboral, lo que les decía. Hay personas que continúan jornadas extenuantes. Yo sé que en el sector tenemos la jornada de la temporalidad, o sea, por temporadas vamos a tener que quizás trabajar un poco más las horas, pero bueno, eso debería de ser compensado para que el trabajador pueda descansar y pueda mitigar los efectos de una jornada laboral excedente de lo que normalmente hace. Descansos periódicos, también les digo, eso es muy importante, sobre todo con los factores climáticos que tiene la persona que está en el campo. Acá es importantísimo, la persona está en contacto directo con el clima, el sol, la intemperie en la que está, el frío, ¿por qué no la lluvia? Entonces hay que hacer aquí un análisis más exhaustivo y por eso es que esta norma no solo va a un sector de servicio, sino va a todos. Y acá es importante, este sector es más desprotegido y es un sector en el cual las condiciones del clima y de todo, pues afectan emocionalmente al trabajador. Entonces, acá es importante esta jornada de trabajo que la tengamos bien definida y que por supuesto en la temporalidad, cuando se tiene una temporada, por ejemplo, del aguacate y que tenemos que aprovechar ese tiempo, pues bueno, entonces, ¿cómo voy a manejar las jornadas para que también tengan un descanso acorde a las necesidades de esta temporalidad? La inferencia en relación trabajo-familia surge cuando existen conflictos. Si ustedes ven la imagen lo dice todo, ¿no? Yo estoy en el campo, estoy trabajando, me tengo que llevar a mis hijos y bueno, pare usted de contar, toda la familia va a trabajar. ¿Qué pasa con esto? Trabajan, llegan cansados a casa, los niños no han disfrutado de su niñez, no han podido jugar porque están colaborando con la familia para poder mantener el hogar y llegamos a casa tan estresados que terminamos acotando el tiempo que le podemos dedicar a la familia o la calidad de tiempo que le damos a la familia. Es decir, de manera constante estamos siendo llevados o acorralados a que el trabajo con la familia no se vea de una manera diferente, sino que se esté llevando de una forma de trabajo, no de relación familiar. Otros que nos afecta, el que los niños no estén asistiendo a clases o a algún lado, pues entonces tampoco podemos compartir con ellos sus eventos. Eso también interrumpe en la relación trabajo-familia. ¿Por qué? Porque tenemos que estar. ¿Qué condiciones proponen o hacemos? Bueno, hay muchas formas en las que podemos ver, por ejemplo, el Día de la Madre, darle a estas personas la posibilidad de compartir con sus hijos, el día de un cumpleaños, la fecha de su natalicio, en fin, todo eso podemos nosotros trabajarlo con ellos sin necesidad de interrumpir la relación trabajo-familiar. ¿Nos va a ayudar? Sí, va a ayudar, va a favor el entorno organizacional. Factores, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo, a veces la falta de comunicación, lo que hemos dicho, un líder no necesariamente es un jefe, como un jefe no necesariamente es un líder, y podemos tener jefes que tienen un mal liderazgo. Esto nos va a dar relaciones personales o interpersonales de muy mala calidad y un conflicto a la vez de poder desarrollar un rol dentro del área de trabajo. La violencia, que esa violencia está conformada de 3 niveles altos, que son el acoso o mobbing, que pues como hace referencia a la persona que te está hostigando constantemente, que está produciendo terror, miedo, desánimo, aquel que te está manipulando, generando aquellos procesos de estrés dentro, que con solo verlo tú ya te estresas, empiezas a sudar. Hay personas que no necesitan tener un látigo, pero créanme que es un terror verlos. Acoso psicológico es un proceso donde la persona está siendo sometida constantemente a bajarle la autoestima y dañar a esa persona con la seguridad de sí misma. Llego al área de trabajo, empiezo a atacar su capacidad inclusive. Oye, pero pues yo cosecho mejor. Mira, yo llevo cuántas cestas y tú no. Mira que... Y empieza esa persona a hacerle el acoso psicológico, empieza a tomarle fotos, eso es algo de los que de verdad es conflictivo, le toman fotos a la persona que está en ese momento, mira cómo está
no sé, recolectando el aguacate o el limón, mira cómo lo hace, yo llevo 5 cestas y empieza a publicarlo, créanme que ellos también tienen celulares y redes sociales, a veces también la manejan, entonces empiezan a generar ese acoso psicológico y la consecuencia, pues que va perdiendo esta persona el autoestima, se va bajando, yo ya no quiero, me falta seguridad, yo ya empiezo a retraerme, en fin. Los malos tratos, aquellos actos consistentes de insulto, humillaciones, ridiculizar al trabajador, decirle cosas obscenas, inclusive llegar a ser tan persistente que donde lo vea voy a atacarlo. Entonces, de esa forma de malos tratos, ¿no? Eso es algo que la norma es muy clara y es lo que quiere mitigar. ¿Para qué? Para evitar precisamente que el entorno no sea favorable. Bien. Como continuación tenemos cómo vamos a aplicarla, por eso es una guía rápida de lo que es la norma. Esto fue la primera parte, que era lo que debimos de haber hecho en la primera etapa desde que salió la norma en el 2018. Esta parte de cómo voy a aplicarla, pues es importante saber que tenemos 2 etapas. Una que se debió de haber cumplido el 23 de octubre del 2019, que fue justamente evaluar, identificar y ver realmente cuál era nuestra gente o nuestros colaboradores que estaban expuestos a esos acontecimientos. Y la segunda etapa, que ya entra en vigor y que va a ser inspeccionada a partir del 23 de octubre de este año, pues es ya una vez que identificamos, bueno, cuáles son tus planes de acción, cuál es la parte preventiva y la parte de control que vas a tener, cuáles son las personas que identificaste y cómo lo estás canalizando. Dentro de los centros de trabajo, como les dije al principio, la norma se adapta al centro de trabajo. Increíblemente lo hacemos un traje a la medida. La gente cree que la norma no se puede adaptar. Se puede adaptar hasta para un centro educativo. Lo podemos hacer hasta para una persona que tiene una consultoría con 2 personas adentro. Lo podemos hacer para el campo. La norma es noble. Se puede acondicionar según el área de trabajo y el ambiente de trabajo que tengamos. ¿Qué pasa? Hay ciertas obligaciones que se tienen que cumplir dependiendo de la cantidad de personas que trabajen en ese centro. Así, menos de 15 trabajadores tienen allí en esta imagen obligaciones del patrón, identificación y análisis de los no aplica. ¿Por qué? Porque como tienen menos de 15, yo no estoy obligado como centro de trabajo a tener o aplicar las guías que tenemos dentro de la norma, excepto la número 1, que se la voy a aplicar solo para determinar si alguien sí necesita ser canalizado. No es obligatoria, pero la puedo hacer. Cuando tengo de 16 hasta 50, entonces sí, ahí si ustedes ven, tenemos también obligaciones del patrón, tenemos ahora que identificar y tenemos que tomar ciertas acciones, pero solamente limitados del capítulo 8. Cuando tengo más de 50 trabajadores, ¿qué voy a hacer? Pues las obligaciones del patrón siguen siendo las mismas para todos y luego posteriormente voy a identificar, pero también voy a trabajar en las acciones, en las correcciones y en las medidas de control que debo de ejecutar. ¿Por qué? Porque tengo más gente, porque necesito mejorar el ambiente organizacional y mantener un control de los factores de riesgo psicosociales que están dentro del área de trabajo. Para todos, es un diseño de una política, todos debemos de cumplir la promoción de ese ambiente organizacional favorable, los mecanismos que se necesitan para poder trabajar la norma, la detención y canalización. Ojo, vuelvo a repetir, es canalizar. Nosotros no vamos a curar a nadie, no le vamos a quitar el estrés a nadie, simplemente lo vamos a identificar y canalizar. Y difusión de esas políticas de los trabajadores. Voy a tomarme un poquito más de tiempo acá, porque es la parte como medular de esto, cómo lo voy a establecer. De 1 a 15 trabajadores, lo más importante es establecer políticas, que sería la 5.1, donde la norma es clara, arriba tiene los números que aplican a la norma, y que me dice que es prevención de los riesgos, de la violencia, es que es importante, de la promoción de un entorno. Si a mí ustedes me preguntaran, bueno, entonces todos tenemos que hacer todo, hay una parte que todos debemos de cumplir, y hay otras que van dependiendo de la cantidad de personas del centro laboral, la cual pues vamos a ir añadiendo criterios de la norma en los cuales se tiene que cumplir. Tengo que identificar y poder llegar a hacer una difusión de las políticas. Sí, sí tengo que hacerlo.
Claro, y eso aplica para todos. Y tengo también que buscar cómo prevenir los riesgos que ya identifiqué dentro de la organización, que son importantes para mí. Cuando tengo de 16 a más de 50 trabajadores o colaboradores dentro del área de trabajo, debo de estar con las primeras que ya vimos hasta los 15, pero también tenemos que adicionar entonces acá, por ejemplo, ya identifiqué que tengo trabajadores que han sufrido un evento traumático severo. Bueno, ahora sí, tengo que canalizarlos y llevarlos a que hagan una evaluación y que esta evaluación, el médico sea el que la lleve. Me preguntaban en una oportunidad, me preguntaron, oye, y en un centro, y si yo tengo enfermera o por ejemplo tengo una persona que está con primeros auxilios o tiene un certificado, ¿puede? No, es un médico, un psicólogo o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque es una norma de factores de riesgo psicosocial. No estamos hablando físicas, o sea, que la persona se cortó, que tuvo una fractura, en fin, no, estamos hablando de la norma de factores de riesgo psicosocial. Es importante identificar los centros de salud más cercanos a el área donde usted está trabajando o donde tiene el área del agro, ¿no? Para poder ver cuánto tiempo también tardan en llevar a esta persona en caso de que tenga un evento traumático severo. Puede ser un terremoto, puede ser un atrapamiento de una maquinaria, puede ser un conflicto, una pelea en el cual salió, puede ser un atraco, un robo, en fin, todas estas cosas que pueden generarse dentro del área de trabajo y que ameritan eso. Una vez que tengamos y apliquemos en la guía correspondiente, que en este momento, si ustedes ven en el 7.1a, dice aplicar guía número 2 cuando tenemos hasta 50 trabajadores. Y posteriormente, el contenido de los resultados, voy a estandarizar mis procesos, voy a darle una periodicidad, vamos a ver cuánto tiempo se va a llevar en establecer cada punto y un programa de prevención. Necesito generar ese programa de prevención para que la gente sepa realmente qué es lo que debe de hacer y cómo lo debe de canalizar. 50 o más, pues establecer igual como dice arriba, lo de las políticas, las medidas de prevención, la identificación de estos factores y también ver los resultados disponibles que tenemos para poder tomar acciones. ¿Qué pasa con estas acciones o qué pasa con el de 50 y más? Es que aquí sí cumple toda la norma, toda. Entonces, aquí no solamente es aplicar la guía número 2, la guía número 2 se aplica solo cuando tenemos de 16 a 50. La guía 3 es más amplia, pero ¿por qué? Porque necesitamos indagar más, sobre todo cuando tenemos una empresa o un centro de trabajo, perdón, con una capacidad de 51 en adelante. Esa es la parte medular de la norma. La norma es, repito, noble, es una norma que nos ayuda, es una norma que si nosotros vamos paso a paso, creo que esta presentación o esta lámina les queda o clarifica más lo que debo de cumplir y lo que debo de hacer o de accionar a nivel de lo que es la norma 035. Guías que tenemos y que podemos utilizar. La guía de referencia número 1, a la que hago mención, que solo en el caso de haber sufrido un evento traumático severo, lo voy a canalizar, o sea, ahora sí yo voy a llevar a esa persona a que se haga el examen, pero la guía me sirve, si en la primera parte de la guía, que les voy a mostrar a continuación, me dice que a todos sí, pues ya, definitivamente lo llevo. Si me dice que no, pues ya terminé, hasta ahí quedó. Cumplí, sí, ya cumplí, pero también me enteré si esa persona tuvo o ha estado dentro de un factor. Pregunté y comentaba que esta parte del cuestionario es muy específico en la norma. Dice, una vez que ha sucedido un evento traumático severo, sin embargo, a veces no sabemos que nuestra gente ha tenido ese evento traumático severo en el área de trabajo o durante el trabajo, desconocemos y este cuestionario me va a permitir a mí identificarlo. La guía de referencia 2 identifica los factores de riesgo psicosociales en el centro de trabajo. La 3 no solamente los riesgos psicosociales, sino que también me evalúa el entorno organizacional. La guía 4 es un ejemplo, la norma lo tiene. Si usted no sabe cómo empezar la política de prevención de riesgo, puede tomarla de la norma, pues es un ejemplo que ellos colocan de manera muy amigable para que usted la adapte a su centro de trabajo. Y por último,
tenemos la guía número 5, que son los datos del trabajador. En los datos del trabajador usted tiene la oportunidad de tener como una ficha del trabajador. Sin embargo, si usted, me imagino que ya una vez que ha empleado a alguien, pues debe de tener la carpeta del trabajador donde tiene pues su hoja de trabajo y todo lo demás, ¿no? Toda la información que se requiere de este trabajador. Presento la guía número 1 porque es quizá la guía más complicada. Es la más sencilla y la más corta, pero la más complicada a la hora de la interpretación. Es obligatoria. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión de la presente norma y no es de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, si hay un evento traumático severo, sí hay que aplicarla entonces. Esta guía se presenta un ejemplo de cuestionario que permite identificar a los trabajadores que han sido sujetos a acontecimientos traumáticos severos y que requieren una valoración clínica. Ojo, valoración, no es que yo los voy a ir a curar ni yo soy la que voy a intervenir. El patrón no interviene en esta parte, por eso los canaliza. Y luego dice, acontecimiento, ¿has presenciado, sufrido alguna vez durante un motivo del trabajo, un acontecimiento como los siguientes, ¿no? Entonces, si ya dijo sí, ya, de una, vamos a canalizarlo. Si dice no, pues ya no debería de continuar, no es necesario porque efectivamente no. Hay personas, recuerde que cada uno de nosotros es muy independiente de cómo actúa o se manifiesta según una situación. Puede ser que a mí me han atracado y yo quedé con un trauma y todo el mundo empieza a mirar por los lados y veo qué es lo que está pasando. Pero puede ser que no, me pasó y bueno, me atracaron y lo superé y continué. No pasa nada y no quedó. Esa parte no todos tenemos la misma capacidad ni de reacción ni de mantener ese factor dentro de nosotros, entonces por lo tanto se requiere la guía. Entiéndase esto como un paréntesis, quería hacerlo para que la gente entendiera mejor lo que es un acontecimiento traumático severo, que es aquel que experimenta durante o una caracterización de algo que ha ocurrido que representa un peligro real para la persona. Explosiones, derrumbes, accidentes, asaltos, secuestros, homicidios, etc. Tenemos zonas en el campo donde son de verdad ya zonas conflictivas por lo mismo que hay en la zona, grupos de narco, en fin, todos los grupos que puedan existir. Esas zonas ya de por sí generan un estrés a la persona que está en el campo, pero a eso adicional, súmele que esas personas han sido visitadas por estas personas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que esa persona a lo mejor el jefe no se dio cuenta y realizaron una visita en la cual generó un acontecimiento traumático severo para el trabajador del campo. Bien. Entrando ya en la guía, yo espero que les haya quedado hasta esta parte clara lo que es la introducción de la norma y la forma como nosotros llevamos estos factores de riesgo. Sin embargo, debemos de forma muy rápida realizar un diagnóstico, que es en resumen de todo lo que hemos visto. Ese primer paso es identificar en el centro de trabajo qué número tengo yo de colaboradores realmente y cómo lo voy a manejar dependiendo del número, aplicar los cuestionarios, como le dice la norma, que según la cantidad de personas o colaboradores que trabajen conmigo. Luego tenemos realmente, basado en esa aplicación de esa guía, bueno, ahora sí, voy a sacar los resultados y medir realmente cómo está mi centro de trabajo. Una vez que tengo eso, voy al segundo paso, que es crear y publicar una política acorde con los resultados obtenidos en la guía que apliqué. Identificar los riesgos más comunes que tenemos para trabajar o hacer un plan de acción en base a eso. Posteriormente tenemos la implementación del programa de bienestar de los trabajadores, que es crear prácticas saludables en los procesos, depurar la burocracia que a veces se tiene dentro del mismo proceso y mejorar o disminuir el nivel de estrés que tienen los colaboradores dentro del área de trabajo. Alguna de estas buenas prácticas, y se las sugiero, un buzón de quejas. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo coloco un buzón de quejas en el área del agro donde la gente está en el campo y qué va a hacer? Pues puede tener un sitio donde ustedes puedan generar una persona que sea un mediador, porque a veces no saben escribir estas personas. Entonces, puede tener una persona que sea un mediador y que pueda ayudar a mitigar esta parte de donde pone una sugerencia. En otras partes podemos tener un buzón de reporte anónimo donde se genere, alguien le escribe a uno y le cuenta lo que pasó y se lo deja. ¿Tiene que haber un formato? Sí, claro, hay formatos, pero para el área del campo
hay la gran diferencia de que no tenemos un formato como tal, pero sí una buena práctica. Fortalecer la comunicación, comunicar una descripción buena de lo que tiene que hacer el jornalero o lo que se lleve dentro del área, y crear dinámicas de reconocimiento. ¿Cómo reconozco a esta persona, no? ¿Cómo reconozco su trabajo o al equipo de trabajo? Brindar un apoyo clínico a quienes hayan sufrido esto y, ¿por qué no?, integrar a la familia, pero en el plano sano de la integración familiar, no en el trabajo nada más. En cuanto a lo que se habla de unidades de verificación, les quiero decir que hay muchas personas que a veces tienen esa discrepancia de que piensan que solamente es la Secretaría o piensan que tienen que pagar para una unidad de verificación privada. Existen las dos modalidades, está por la parte de la Secretaría, está por la parte de consultorías o unidades de verificación, así como ustedes tienen la unidad de verificación vehicular, pues así va a ser. La única diferencia es en cuanto a los tiempos en los que puedan llegar estas unidades de verificación, y la norma lo contempla en su capítulo 9.1, donde dice que podrá contratar o esperar en la parte de la Secretaría del Trabajo. Algo más que es importante dentro de esto es, esa unidad de verificación le va a dar a usted un dictamen, si cumple o no cumple. No hay una certificación de la norma, simplemente es un cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, ¿usted cumple o no cumple? Es un dictamen. Ese dictamen tiene una vigencia de 2 años. ¿Qué documentos debo tener disponibles ante una revisión? Pues la política, que es muy importante, las medidas de prevención, una vez que usted ha identificado a través de los diferentes cuestionarios, dependiendo del número de trabajadores, la medida de control que va a tomar sobre las acciones, los resultados, la evidencia a veces no es decir que yo lo hago, sino tener una evidencia documental, física, que pueda demostrar esa comunicación que usted tiene, esa implementación, por ejemplo, del buzón, cómo manejan los protocolos de actuación dentro de los manejos de la implementación. Y las evidencias para poder identificar cómo usted hizo, si identificó, bueno, cómo lo canalizó. Entonces, esa evidencia es lo que nos pueden pedir y tenemos que tener para poder entregar a la parte de la unidad de verificación. Como ejemplo rápido, la política de prevención de riesgos psicosociales es una declaración de principios y compromisos. Entonces, si es una declaración de principios y compromisos, pues yo debo de estar comprometida con lo que digo que voy a desarrollar dentro y que voy a mitigar. Puedo decir eliminar, no, a lo mejor no elimino, pero mitigo todos los factores de riesgos psicosociales, y que la idea es llevar un patrón que me permita a mí generar un centro de trabajo saludable. Ese es todo el resumen de esta norma. ¿Qué beneficios van a tener cualquier centro de trabajo y cualquier sector productivo del país que promueve una salud en el trabajador? Pero una salud no solamente física, porque al mitigarlos el estrés, pues muchas cosas físicas también bajan, sino que también darle la posibilidad de traer a tu organización personas que se van a comprometer porque sienten un sentido de pertenencia. Desarrollar trabajadores que sean más competitivos dentro del área, clarificar procesos y mejorar la producción, y generar un prestigio para la organización. Dentro de esas estrategias de la guía es garantizar la buena condición laboral, equilibrar las cargas de trabajo, ofrecer programas de capacitación, equilibrar o ayudar a equilibrar a estas personas la vida personal con la laboral dentro del área del sector agroalimentario. Eliminar la cultura laboral negativa, donde no se genere realmente nada que no sea a favor de obtener reconocimientos continuos. Denle a esas personas el reconocimiento, denle la oportunidad. Si es su día de cumpleaños, bueno, denle ese día, a lo mejor no les quitó nada a ustedes, pero le dio mucho a esa persona. Ofrecer una máxima de felicidad para que tenga flexibilidad a la hora de darle el horario de comida, el horario de ir a avanzar. Muchas personas a veces dicen, no, es que continúa y come sobre la marcha. No, pero es que no se debe de hacer. Para eso tiene que existir su horario reglamentario de comida. Incentivar a un estilo de vida saludable, créanle o proporciónenle a través de alianzas estratégicas con centros de recreación, con MUD, en fin, no sé, este tipo de convenios que pueden ayudar a que tengan una vida más sana. Y promover la salud laboral. Hemos ido rápido, pero pues creo que entramos a la parte más interesante para ustedes, que son los mitos y realidades de lo que es la norma. Existen muchísimos, creo que aquí quedaríamos todo el día y todavía estuviéramos hablando de esto. Sin embargo, nos la vamos a llevar en esta parte lo más esencial, y los mitos o las realidades que con más
trabajamos o nos preguntan. En primero tenemos lo que es, los patrones están obligados a atender los riesgos psicosociales en las empresas. No, es un mito. La norma es de carácter preventivo. Se centra en el análisis y prevención de los factores de riesgo. En ningún momento el patrón está obligado a que se lleve esto. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan o pensamos que cuando se viene esta norma, nosotros ya tenemos la obligación de tratar personas que de verdad en algún momento de su vida traen un trauma severo de su casa y yo tengo que tratarlo. No, por Dios, no tengo que tratarlo. Ahora, también es falso que la norma exija un examen psicológico de la persona y mucho menos ofrecer que con curso de liderazgo motivación todo se mejoró. No, si usted lo da, si usted lo aplica, si usted tiene convenios, qué bueno, eso es parte de un proceso para mejorar el factor un factor saludable o favorable dentro de la organización. Pero la norma no porque ya tengas un curso de liderazgo, pues cumpliste y ya tienes esa parte, ¿no?, de la norma en la cual no te van a colocar una no conformidad. Bien, ¿todas las empresas tienen que implementar? Sí, todas las empresas deben de implementar, es obligatorio, es una norma obligatoria oficial en la cual, dependiendo del número de personas, es cuando nosotros vamos a disponer de los lineamientos a cubrir dentro de la norma. Las empresas deben crear entornos favorables para los trabajadores. Sí, efectivamente, las empresas deben de crear un entorno favorable a los trabajadores, y debe de inclusive de crear alianzas estratégicas con otros entes que puedan ayudar a mantener o a resguardar una salud del trabajador, tanto física como emocional, y darle o promover el sentido de pertenencia dentro de la organización. La norma 035 obligará a la reducción de las jornadas laborales. No, la norma 035 no me dice que yo, para poder mejorar y que todo el mundo me quiera y que todo el mundo se sienta a gusto en la empresa, tengo que agarrar y decir, bueno, ¿saben qué? Nos vamos todos a las 3. No se preocupen, o nos vamos antes. No, hay horarios flexibles. Hay empresas que pueden modificar su horario y serlo flexible, sí, pero hay otras que no. En las jornadas del campo no podemos ser quizás flexibles porque hay la temporalidad y todo lo demás que incluye, y que a lo mejor ustedes dicen, pues no, yo no le puedo decir a mi trabajador que se vaya a las 2, o tampoco le puedo decir que entre a las 9 o 10 de la mañana para que esté en su casa y pueda desayunar. Lo que tengo que hacer es que la norma dice que yo debo de tratar de mejorar las jornadas en base o fundamento a la Ley Federal del Trabajo. Eso no va a cambiar. ¿La empresa debe contratar un centro de verificación? No. Los centros de verificación los tenemos dependiendo, como les digo, tanto de la Secretaría como de un ente, pues que va a ser privado, pero no es que nosotros tenemos que contratar. Podemos utilizar el de la Secretaría. ¿Tengo que reconocer el buen desempeño de mis colaboradores? Sí, es importante. La norma me llama a mí o me invita a que reconozca el desempeño. Ah, pero es que yo hago medición del clima y tengo a la gente. No, espérame. Una cosa es la medición del clima nada más, y ahora cómo tú estás trabajando con estas personas para darle una gratificación por su trabajo bien hecho. Un trabajador sufre un evento traumático severo en un horario de trabajo, entonces... en un horario fuera del horario de trabajo cuenta. No, realmente cuentan lo que se debe en los centros o durante el trayecto hacia el trabajo. Si sufrió un evento y eso lo está perjudicando, ¿podemos canalizarlo, ayudarlo? Sí, claro que sí, lo puedes ayudar, pero finalmente no fue ni en el trabajo ni durante horas laborales. Entonces, acá hay que tener cuidado con eso, porque si ese evento traumático severo le va a perjudicar en el trabajo, bueno, puedo ayudarlo. Pero como tal, solo cuando está en las jornadas laborales, en los trayectos laborales o en su defecto dentro del área de trabajo.
Tenemos también un trabajador fue víctima de un abuso traumático, ¿deberá la empresa atenderlo? No. Recuerden que la norma establece que las organizaciones, los eventos traumáticos que no estén relacionados con la actividad laboral, pues solamente podemos ayudarlos es canalizándolos, porque si yo ya tengo un convenio con psicólogos o con terapeutas de este tipo psiquiátrico o algo, pues yo puedo ayudarlo, canalizarlo, pero hasta ahí, no más. La norma no me obliga a mí a que yo establezca una acción inmediata si no está en el centro de trabajo o no perteneció al centro de trabajo. ¿Hay que aplicar exámenes médicos a todos los colaboradores? No. La 030 me lo pide, otras condiciones sí, pero acá solamente los que hayan sufrido ese evento traumático sí. Es que yo no lo voy a hacer porque la norma te dice que solo cuando existe un evento traumático que ya se ha identificado y que corra un riesgo la persona de una alteración a su salud. Si tengo contratado un outsourcing, es mi responsabilidad que ellos implementen la norma 035. Mire, el tema de los outsourcing es un tema delicado por la complejidad del mismo. Sin embargo, yo como empresa, es importante hacer la distinción. Si yo contrato un outsourcing, yo no soy el responsable directo, pero indirectamente sí, porque trabaja en el centro o está en el centro de trabajo. Y la norma me habla de un centro de trabajo. Por lo tanto, tenemos que revisar los contratos que hacemos con los outsourcing, limitar la responsabilidad en términos y condiciones, y también pues hay que pedirle al outsourcing que nos dé por favor una evidencia que ha aplicado la norma 035. Ojo, con eso no garantizamos, porque acuérdense que el sentido de pertenencia la persona lo puede tener en la empresa donde trabaja y no del outsourcing, donde es. Entonces, ¿qué puedo hacer? Claro, lo involucro porque está en el centro de trabajo. La norma me dice que es el centro de trabajo, no si tengo outsourcing o no. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Y en la práctica, recuerden que nosotros como empresa, pues no somos realmente responsables directos, pero sí indirectos. Y la parte legal no, le corresponde a la agencia de outsourcing. Sin embargo, yo considero que si ya está ahí, pues inclúyanlo en las actividades porque finalmente le está trabajando ahí, entonces no lo pueden excluir. ¿Un programa de prevención de riesgos psicosociales costoso? No, depende muchísimo de lo que usted realmente quiera hacer o cómo lo quiera llevar a cabo. Hay entornos saludables que no necesariamente nos tienen que costar un dineral para poderlos implementar. La norma contempla el acoso sexual, aunque resulta incongruente para mí, porque realmente está dentro de los factores de riesgos psicosociales, no lo contempla, no la considera, pero la 030 y la 025 sí, así que de alguna manera están relacionadas y debemos contemplarlo. Me permito leer: el Estado mexicano en su legislación laboral responsabiliza al empleador en caso de en los que tolere o permita que se lleve a cabo dicha acción. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad, así que por lo tanto hay que cumplirla, aunque no esté implícita en la 035. Bien, creo que vamos bien con el tiempo y todo. Sin embargo, quiero concluir mi presentación en este momento. Sé que es mucha información. Es poco el tiempo para toda la información y sé que van a surgir muchísimas dudas de esto, pero lo importante es que para nosotros poder tener o implementar esta norma de forma noble, primero tenemos que reconocer esos factores que se asocian con lo que nosotros tenemos en los centros de trabajo. Tenemos que también tener o generar acciones que permitan que los colaboradores estén el centro de trabajo acorde a las necesidades, que se establezcan los requerimientos para poder identificar, que yo pueda cumplir con esta norma, que el 23 de octubre ustedes estén ya más al final de la segunda etapa que comenzando la primera, que recuerden que los empresarios estamos obligados por varias normativas a mantener entornos saludables, que esté estipulado para hacerlas diversas y que no nos genere una sanción. A veces dicen, y las multas lo primero, ¿no? Y las multas, no. Preocúpense porque realmente su gente esté bien, para que ustedes puedan mitigar la sanción, que finalmente es una multa, pero que se llama sanción en un término bonito, y que nos van a dejar a nosotros la posibilidad de tener un ambiente productivo, sano. El 75% de los trabajadores mexicanos ocupa el primer lugar en estrés a nivel mundial. Entonces yo digo, bueno, trabajamos más horas, producimos menos y estamos más estresados, hay un conflicto. Quiere decir que las cosas no las estamos haciendo bien. Otra de las conclusiones, para cerrar, es incentivar
a los empleados y crearles un sentido de pertenencia. ¿Cómo? Pues haciendo buenas acciones, valorando, tratando de crear entornos más amigables. ¿Por qué no generar o crear un efecto dominó donde yo con una pequeña aportación genere a los demás un entorno mejor? Existen diferentes métodos que pueden utilizar a través de climas organizacionales, estudio de diagnóstico de seguridad e higiene, de cargas de trabajo. Revisen, si ustedes tienen manuales, revisen los manuales, los procedimientos de trabajo seguro, en el caso del campo, en la parte de las empresas pueden revisarlo a través de sus perfiles de puestos, cómo reclutan, qué es lo que usted requiere del puesto y comunicarlo con su gente. La mejor forma de diseñar un plan de bienestar es conocer las necesidades del centro de trabajo. Eso es verídico. Yo no puedo utilizar o crear algo que desconozco. Por eso es tan importante que no solamente es contratar a una persona que se los haga, sino que también tengan una persona que esté involucrada dentro del área de trabajo. Hasta acá quedamos. Creo que y espero que haya quedado dentro de lo más claro posible, dentro de la complejidad que muchos creen que es la norma, que para mí no es realmente lo más complejo, sino lo que debemos de hacer. Esta norma no pretende forzar a ninguna empresa a aumentar los salarios ni reducir las horas. Para eso hay una ley federal del trabajo que regula todo esto, pero pretende mitigar o mejorar el entorno. Muchísimas gracias. Me abro entonces a las secciones de preguntas y respuestas. Muy bien, vamos a iniciar con lo que son preguntas y respuestas. De acuerdo al chat que tenemos aquí, también al Facebook Live, que también ahí fue fuente de algunas preguntas. Maestra Echeverry, bueno, la primera pregunta que nos hacen y los vamos tomando no en el grado de importancia, sino en el grado de momento que la hicieron. Al inicio nos hicieron la siguiente pregunta. ¿Se podrá obligar a un patrón a capacitar adecuadamente a un trabajador de nuevo ingreso? Esto porque ya los quieren bien preparados. Bueno, es un poquito, me supongo, no sé si lo están diciendo en forma de la NOM 035, porque en otro sentido, el artículo 153b de la Ley Federal del Trabajo nos dice que todo trabajador de nuevo ingreso, pues es obligación del patrón el proporcionar la capacitación y adiestramiento para el puesto que va a ocupar. Pero en el sentido de la norma 035, ¿qué visión le daría usted? Gracias, Mauricio. Sí, en el sentido de la norma es lo siguiente, como Mauricio bien lo dice, la ley nos obliga o nos dice o nos ayuda a que podamos capacitar a esta persona. Ojo, entiéndase una cosa, capacitación una vez que se ha desarrollado el trabajo, una inducción. En esa inducción es cuando yo contrato a una persona y la primera vez que lo voy a poner a trabajar, no solamente en esa inducción le tengo que explicar el contrato y toda la forma, sino que también tengo que incluir a la norma 035. ¿Por qué? Porque es necesario que él sepa que contamos con la norma, que estamos trabajando en el proceso de rehacer o de organizar las estructuras de trabajo para crear un entorno favorable. Sí se debe de inducir o de hacer una sensibilización de la norma para que esta persona entre y no genere un conflicto a la hora de empezar a trabajar, porque los demás vienen ya bajo un lineamiento y esta persona puede generar un conflicto a la hora de formar intereses dentro del área de trabajo. No sé si le queda claro si es referente a lo de la norma. Ok, vamos a darle lectura a otra norma, otra pregunta. Nos dicen, la norma 035 entró en vigor el pasado 23 de octubre. ¿Se está dando seguimiento para verificar si se está cumpliendo esto en el estado de Guanajuato? Nosotros el seguimiento o que se hace es referente a la primera etapa de la norma. Ese seguimiento todavía, por supuesto, no tiene una sanción por no cumplimiento. Sin embargo, para este 23 de octubre sí, ya se supone que la norma realmente comenzó en el 2018. Entonces, que se esté generando la implementación de esta norma, pues nos va a permitir a nosotros que se pueda revisar hasta dónde van. Yo creo que ha sido muy amigable la parte de la Secretaría en esta formación, porque se los digo con propiedad, en mi país no fue así tan amigable las cosas. Nos dejaron poco tiempo, pero nos dieron herramientas para poder trabajarlo. Acá veo que los visitan, los apoyan en lo que necesiten, dan la capacitación que se requiera, pero no hay una sanción, no hay nada. Entonces, les están permitiendo
apoyarlos para poder mejorar los eventos o las situaciones que no han podido entender de la norma. Considero que, por lo tanto, si hay un seguimiento, recuerden que es un universo muy grande y que no se puede a todo el mundo ni que van a llegar indirectamente con usted, pero en la medida de lo posible sí se está haciendo un seguimiento al cumplimiento de la norma. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Nos dicen esta pregunta a través de Facebook Live. ¿Esta capacitación se la ha impartido a los jefes? Creo el sentido que le están dando es por la parte de los tomadores de decisiones en este aspecto. ¿Qué nos puedes decir, maestra Echeverry? Esta capacitación es a todos, desde el dueño, porque si no hay mire, esto es como todo, hay un compromiso desde los niveles más altos, no va a poder permear ese compromiso al nivel más bajo que tenemos dentro de la cadena de producción o de trabajo. Entonces, sí debe ser también para los dueños, para los, inclusive los administradores, directores, jefes, en fin, toda la estructura que ustedes tengan dentro del organigrama es para todo. Por eso dice, vuelvo a repetir, centro de trabajo. Inclusive, no me dice nada más a ciertos mandos. El que nosotros sensibilicemos la norma quiere decir que le vamos a dar lo que estamos haciendo hoy, un pequeño repaso general de lo que es la norma y lo más necesario que sepamos para manejarlo, llevarla a cabo. Sin embargo, sí yo considero que es obligatorio que todos, sin distinción de rango dentro de la organización, tomen más que capacitación, la sensibilización de la norma. Pasamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿esta norma se puede aplicar a la escuela superior o media superior? Sí, la norma se aplica para todos los centros educativos también. De hecho, dentro de las profesiones, no solo el docente, sino que la parte directiva de los colegios tienen muchísimo estrés laboral, entonces son altos los niveles de estrés que se manejan en el sector educativo, precisamente por las condiciones, y ahora con esto de la pandemia, pues más. El centro educativo sí, de cualquier nivel se debe aplicar porque la norma es obligatoria para cualquier centro de trabajo. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Una pregunta interesante, maestra Echeverry. Nos dice, ¿cuándo y cómo ubicar a las unidades de verificación para que emitan la constancia? Bien, todavía las unidades de verificación, creo que hay algunas que están siendo por la EMA auditadas presentando sus credenciales para poder darle el permiso para hacer unidad. Y luego esa unidad, una vez que la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, les da el permiso para hacer unidades, tienen que pasar por la Secretaría del Trabajo para poder tener entonces el aval completo y poder ser una unidad de verificación. ¿Dónde pueden conseguir? El apartado 1 va a ser la Secretaría del Trabajo, en sus páginas van a tener cuáles son esas unidades, y la otra es la EMA, que tiene las unidades que están acreditadas para este tipo de evaluaciones, no de evaluaciones, de inspección, porque realmente no es una evaluación, una inspección, nada más de cumplimiento de la norma. La siguiente pregunta muy interesante también nos dice, ¿qué debemos de hacer si las quejas de violencia verbal en los trabajos la omite o la oculta el encargado de recursos humanos en complicidad con el patrón? Una pregunta difícil, pero en ocasiones real. Sí, de verdad que es interesante y les voy a decir por qué. Muchos de nosotros, aunque nos quejemos, a lo mejor no sabemos que con quien nos estamos dirigiendo para presentar la queja es la persona menos idónea para recibir la queja. ¿Qué pasa con esto? Para eso yo siempre les digo, tengan otros mecanismos de prestación del servicio para poderse quejar, como buzón de quejas, como una línea telefónica anónima donde usted pueda de forma anónima decir lo que está sucediendo. Yo considero que lo más sano en una organización es tener alguien ajeno a la parte de, cuando tenemos esta serie de conflictos internos en la organización con el de recurso humano, es mejor tener una parte ajena para poder lograr llevar a cabo esta queja o este buzón de queja, ¿no? Alguien, por ejemplo, si yo sé que mi director de recursos humanos no
no sube la queja o no hace nada por la queja, pues me voy a un ente más alto que él para poder lograr llevar a cabo la queja. Sin embargo, considero que un buzón de quejas bien estructurado, por supuesto, no es que yo agarre y meta una hojita y que quien revisa el buzón es la persona que limpia, me la lleva a mí, me tira todo en el escritorio y me lo dejó, sino que realmente quién va a canalizar, quién está preparado en la empresa para canalizar y dirigir. A esta persona que recibe las quejas hay que prepararla precisamente para la recepción de la queja y la canalización posteriormente de la misma. Hay el Homos Persum, que también es una de las figuras que contempla y que se puede llevar a cabo en caso de que yo sienta que en la organización no hay ahora sí que la atención a las quejas porque no suben o porque la persona interfiere en la misma. Y si usted sabe que esa persona está interfiriendo, pues denúncielo. O sea, finalmente hay otros canales de denuncia que son también legales y que puede hacerlo para que esa persona finalmente no esté en su puesto de trabajo. Porque una persona que de verdad no esté comprometida con su gente no debería estar ahí. Muy bien, maestra. Otra pregunta nos dice, ¿esta norma es omisa en el sueldo? ¿Cómo? Perdón. Sí, nos habla a lo mejor en el entendido de que si esta norma hablará de algún sueldo que debe de ser más allá del sentido estricto del económico, de lo bajo. Sí, habla de un sueldo emocional, ¿bien? Nosotros somos psicológicos, la parte psicológica. Hay un sueldo emocional. ¿Cómo es ese sueldo emocional? Pues esos permisos que nos dan, por ejemplo, que de repente un trabajador en el campo quiere participar en un evento de su hijo y se lo dan el día sin descontarle su jornada, es un sueldo emocional, son los que se llaman los sueldos emocionales. El día de tu cumpleaños que te lo den sin descontarte es un sueldo emocional. El que de repente te den no sé, un fin de semana en alguna parte por tu desarrollo, por la forma como tú has venido trabajando y tu desempeño habló de ti, pues son emocionales. Habla de un sueldo emocional, más no de un sueldo económico físico, de que te incremente o te baje el sueldo, no. Simplemente la parte emocional cuenta dentro del sueldo emocional que tenemos en la norma. No sé si me expliqué en la parte emocional del sueldo emocional. Claro que sí, claro que sí, maestra. La otra parte lo rige precisamente la Ley Federal del Trabajo en cuestión de los sueldos mínimos. Perdón. Pasamos a las últimas preguntas por cuestión de tiempo. Le voy a leer una pregunta también muy interesante que dice, ¿qué pasa con relación al COVID, a la pandemia que actualmente estamos viviendo, cuando dentro del espacio laboral se brindan y se solicitan atender todas las medidas de seguridad, pero el personal sale y no respeta esto? Como resultado de esto se contagian y buscan que el centro de trabajo atienda y dé seguimiento? Pues miren, acá lo complejo no es que no tengamos regulado o no exista la forma de trabajo seguro dentro de las áreas. El problema radica en nosotros mismos, o sea, somos nosotros realmente los que deberíamos de estar comprometidos con esto. ¿Qué pasa? La falta muchas veces de información, yo nunca lo digo cultural porque no creo que sea cultural, creo que es de información más que cultural, es si yo sé que por reglamento debo de utilizarlo, mucha gente como ustedes me decían, se lo ponen en el trabajo y salen y bueno, se exponen, bien, pero ¿cómo puedes controlar eso? Con lo del COVID se ha incrementado la parte psicológica o emocional, la carga emocional, porque ya no solamente es cuidarme, es cuidarlos, es estar en el ambiente, es ver quién lo hace, quién no lo hace. O sea, ¿me genera un factor de estrés mayor? Sí, sí me genera un factor de estrés. A eso súmele que a lo mejor tenemos personas en casa que son vulnerables, indistintamente de la edad. Ojo, yo considero que es la vulnerabilidad de la persona dentro de un contexto. Sin embargo, ¿qué puedo hacer o cómo puedo mitigarlo? Pues primero comience por usted. Bien, comience por usted resguardando, haciendo y practicándolo. Si usted en el entorno organizacional, en su área de trabajo, usted ve que la persona no lo está cumpliendo, para eso hay una normatividad que tiene que cumplir, por lo tanto, hágasela cumplir. Para eso hay sanciones administrativas. Tiene que hacerlo y punto, le guste o no, porque es una normativa que ya está establecida y hay un decreto para el mismo. Entonces ya salió en una gaceta inclusive, entonces ya tenemos que empezar a generar las sanciones administrativas por el no cumplimiento de la misma. ¿Qué pasa en su casa?
Lo mismo que pasa con los factores de riesgo psicosociales. Lo que pasa en casa es de casa. Yo ya no puedo, no tengo inherencia en eso. Yo ya no puedo hacer nada por eso. Bien, pero entonces, ¿qué puedo hacer en el trabajo? Si se contagió, ¿dónde? No sabemos. Ahí no puedo, no somos quien para determinar dónde fue el contagio, si fue en la empresa o si fue. No tiene seguro, por eso es tan importante la seguridad social, por eso es que necesitamos tener una seguridad social, porque eso es lo que nos va a generar a nosotros la tranquilidad. Si el trabajador se contagió aquí o en su casa o en una visita que hizo a su suegra, lo que sea, pues va al centro de salud y se atiende, o sea, ya no podemos hacer más. La norma no me está diciendo a mí, que quede claro, que yo tengo que resolver la vida de la gente que trabaja conmigo. Yo tengo la obligación de identificar y canalizar. Este factor del COVID nos ha movido el piso a todos los sectores, unos más afectados que otros, llámenlo como quiera, pero finalmente está todo. El contexto que tenemos en la parte emocional es muy alta. Llevamos dos cargas, la del trabajo, la de la casa, que es relación trabajo, pero sobre todo la de nosotros como personas. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Pues yo debo de cumplir con las medidas que me exige la ley para poder estar o entrar a un centro de trabajo seguro. En el caso particular de su servidora, la universidad nos han pedido, inclusive para dar clase, nosotros aún en línea nos están pidiendo tomar capacitación sobre el manejo y la normatividad del COVID. Entonces, nosotros podemos llevarlo a cabo como una forma de concientizar a la gente de lo que va y lo que puede tener las consecuencias, el de no usar o el de no acatarla. Pero no podemos obligar a nadie a que se ponga un cubrebocas, a que guarde una sana distancia cuando no está en el área de trabajo. En el trabajo sí, pero fuera del trabajo no, ya escapa de nosotros. No sé si pude aclarar la duda referente a... Sí, claro que sí, muy claro y muy preciso, maestra. Vamos a las dos últimas preguntas por cuestión de tiempo. Les comento a todos los participantes que las preguntas que se quedarán sin contestar, se les va a dar contestación directa por parte de la maestra Liz Echeverry. Bueno, vamos a las últimas dos preguntas. Una que es muy común, pero que no deja de ser una duda para muchos centros de trabajo, que nos dice si es necesario precisamente por los centros de trabajo el contratar un psicólogo. ¿Es obligación el contratar un psicólogo o qué nos dice la norma, maestra? Pues la norma no te obliga. Perdón, no había activado el micrófono. La norma no nos obliga de verdad a contratar un psicólogo, ni un médico siquiera. La norma nos dice que canalicemos. ¿Qué sugiero? Mire, muchas veces actualmente nosotros todavía tenemos algunos tabú referente a que si tenemos un psicólogo en la empresa, pues nos va a costar más y que entonces después vamos a tener problemas porque yo no me voy a ir con él a verme porque me van a empezar a hacer bullying, a decirme que estoy yendo con el psicólogo, o sea que estoy loco. Ay, mira, ya salió este que está loco. O esta tiene un problema psicológico, no le hablen. Entonces, mucha gente también en la parte de su formación genera pues conflicto para ir con el psicólogo interno. ¿Qué sugiero? Hagan convenios. Y en esos convenios no necesariamente tenemos que pagar todo o dar una cantidad monetaria por el trabajador, hacer convenios con universidades donde tienen la parte de psicología y que les dan esto más económico al colaborador, o psicólogos públicos, privados y públicos a través del Seguro Social o privados a través de convenios con ellos, donde puedan canalizar al trabajador o a la trabajadora que ustedes consideren que necesita o que ellos piden que quieran verse. No es obligatorio, ojo. Si ustedes lo quisieran tener, bueno, eso es muy opcional. Yo sugiero que no es necesario, porque aparte hay que aclarar algo acá, antes que se me olvide. Es un psicólogo organizacional. Ojo, ojo. ¿Qué problema tenemos? Hay un psicólogo clínico y un psicólogo organizacional. Si yo tengo que enviarlo es al psicólogo organizacional porque es el que conoce. Puede ser clínico y tener una especialidad en organizacional. Bien, perfecto, mejor para usted. Pero la parte de la medicina justamente preventiva que deberíamos de tener y que carecemos en el sector salud es justamente la laboral. Y en ese es esa.
donde tenemos el psicólogo que debe de ser organizacional para podernos ayudar a mitigar los efectos o contrastar los efectos de la carga de trabajo en las organizaciones. Pero la norma, indistintamente del psicólogo que ustedes vean, organizacional o clínico, no lo exige. No sé, yo pues difiero en esto de que tengo que tenerlo, no, y la norma tampoco lo pide. Ok, maestra, vamos con la última pregunta. Esta pregunta es muy precisa. Nos dice, el procesamiento de los valores numéricos de dominio y categoría que requiere un tratamiento estadístico bajo una hoja de cálculo específica o software de procesamiento. En este caso, la expositora propone algún formato o una herramienta específico para ello. Bien, en la parte, sinceramente, de lo que es los indicadores que sacamos a través de las evaluaciones que hacemos, yo sugiero que se conserve todavía el que la norma nos da. ¿Por qué? Porque ya está validada. Si ustedes quisieran implementar un nuevo o adaptarlo más a su centro de trabajo, pues van a tener que solicitar la validez del instrumento que van a utilizar para poder medir los factores de riesgo psicosociales que tienen en la organización. Para poderlo validar tiene que pasar por una serie o una cantidad de requisitos que deben de cumplir y deben de hacerse para poder ser validado. Si ustedes tienen el que ya la norma propone, pues adelantaron esta parte y no tienen conflicto ninguno. La sugerencia y lo que yo recomiendo en general a quien me pregunta es utilice el que ya tienen. Utilícenlo. Aparte, adicional, ustedes se pueden ayudar con una evaluación de clima laboral y con otras evaluaciones psicométricas que tenemos dentro de la organización y que nos pueden dar otros resultados o apoyarnos el resultado que tenemos. Pero siempre y cuando, como le digo, validarlo va a ser más difícil y más complejo, entonces utilicen el que la norma tiene. Ok, maestra, pues hemos llegado al final de esta presentación. Se contestaron la mayoría de las preguntas. Le agradecemos mucho su espacio, su tiempo. Y bueno, en estos momentos le daremos el uso de la voz al maestro Rito Vargas Varela, subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Por favor, maestro Rito. Muchísimas gracias, Mauricio. Pues agradecemos a la maestra Elizabeth Echiverre. Muchas gracias por su participación. Una ponencia muy clara, muy precisa, aunque en poco tiempo nos compartiste parte de tus muchos conocimientos que tienes sobre el tema respecto a la implementación de la norma 035 STPS. Gracias, maestra. Ojalá que tengamos la oportunidad de volverla a escuchar en otra ocasión y poder seguir aprendiendo un poco más. También agradecemos a todos los participantes de nueva cuenta. Los invitamos para mañana, que nos acompañen mañana a las 11 horas. Tendremos la siguiente ponencia y última, titulada La normativa en seguridad y salud aplicable al sector agroalimentario. Estará con nosotros exponiendo este tema Leonardo Pérez Aldaña, quien es jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que no dejen de acompañarnos y seguir aprendiendo un poquito más. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Buenas tardes. Gracias.